Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1073 del manga, el cual si esto me reacciona, si no habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha encantado, sobre todo la segunda parte de la primera parte también está bastante bien, pero es acción, alguna interacción que otra bastante curiosa y poco más. Es en la segunda parte del capítulo lo que se encuentra lo que tanto me gusta, porque al fin y al cabo es uno de esos momentos en los que el mundo de One Piece se mueve y además a mi parecer de manera bastante inesperada. En concreto la última página, quizás la primera parte de esa segunda mitad del capítulo no tanto. Bueno, al final lo que acaba ocurriendo sí que creo que es un poco sorprendente, pero vaya, que este tipo de capítulos son casi los que más disfruto de One Piece, así que evidentemente que me iba a encantar. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Miss Buckingham Stussy comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Lucci diciéndole a Stussy que no comprende qué acaba de hacer, haciendo referencia al mordisco que le acababa de pegar a Kaku con el que le había dejado inconsciente, lo que lleva a que Lucci inmediatamente pase a atacar con un Shigan a la clon de Miss Buckingham Stussy, quien con una técnica llamada Kami Senshin, o lo que viene siendo lo mismo guardia de papel, la cual parece consistir en dejar una copia de ella en el lugar en el que se encontraba, mientras que su verdadero cuerpo se reposiciona donde sea, consiguiendo así no solo esquivar con una tremenda facilidad la ofensiva de Lucci, sino que también colocarse en su espalda, lo que la traidora del CP0 aprovecha para sacar un pintalabios de Kairoseki y clavárselo en el cuello, logrando así que se debilite lo suficiente como para que le pueda morder de la misma manera que a Kaku y por ende desmayarle, mientras le dice que no es tan estúpida como para pelear directamente contra dos hombres tan poderosos como ellos, terminando por añadir, parece ser en un tono un poco seductor, que aún así espera que le perdonen. Mientras Brook y Zoro se preguntan qué narices acaba de pasar entre los miembros del CP0, Stussy contacta con los satélites de Vegapunk para informarles de que ha conseguido poner a dormir tanto a Lucci como a Kaku, información que Pitágoras celebra mientras intenta despertar a York para que la destrucción del laboratorio que están causando los Seraphim no le aplaste, e información que pilla muy por sorpresa tanto a Usopp como a Nami, al en lo absoluto esperarse que acabar con Lucci fuese a ser tan sencillo, pasando a explicarle a Shaka que era imposible que se viese venir la traición. Al fin y al cabo lleva algo más de 2 décadas trabajando para ellos como infiltrada, dato que también sorprende tanto a Nami como para que le pregunte si de verdad tenía una espía infiltrada en la mayor agencia de inteligencia secreta, a lo que Shaka responde que aunque no es lo que buscaban en un principio, es como se acabó dando, momento en el que Stussy les interrumpe vía Dendenmushi para informarles de un problema, y es que al estar en el mismo nivel de autoridad de Lucci, ella no puede invalidar las órdenes que Lucci les dio a los Seraphim, así que no puede hacer nada para detener la destrucción del laboratorio, a lo que Edison responde que puede estar tranquila, que ella ya ha hecho suficiente, que tanto él como Lilith se dirigen hacia donde se encuentra para ordenar a los Seraphim que se detengan. Mientras vemos a estos dos estar dirigiéndose al lugar mencionado, Zoro le dice a Brook que si no detienen a esos niños van a acabar derrumbando el laboratorio en el que se encuentran sus nakamas, peligro que Brook también detecta y que lleva a que ambos se dirijan hacia donde los Seraphim se encuentran, comentándole a su vez Brook a Zoro si acaso no le resultan familiares estos niños, a lo que Zoro responde diciendo que eso mismo estaba pensando él, sobre todo uno de ellos en particular, haciendo clara referencia aquí al Seraphim de Mihawk, quien al ver a Lilith salir de una de las partes destrozadas del laboratorio, no duda ni un solo instante en fijarla como objetivo para acabar con su vida. Pero justo antes de poder pasar al ataque, Zoro desenvaina sus espadas y bloquea su ataque, mientras dice que ahora que le puede ver más de cerca, este es más humano que él, refiriéndose aquí, creo yo, a que en comparación a Mihawk, este niño es mucho más débil que él. Por lo tanto, el original, pese a ser el humano, es más monstruoso que su clon Cyborg, tema que Zoro busca zanjar preguntándole quién es, pero antes de recibir una respuesta, Edison aparece en el mismo lugar que Lilith, pero con el fin de ordenar a los Seraphim que paren de pelear, se expone más que Punk 02, volviéndose de esta manera en un objetivo del Seraphim de Jinbe, quien al contrario del de Mihawk, este sí que logra lanzar un rayo láser justo antes de que hubiese recibido la orden de Edison, y al lugar en el que este se encuentra, causando una explosión tan grande como para que
que Lilith se preocupa enormemente por Punk 03, quien rápidamente vemos que ha sido salvado por Sanji gracias a su gran velocidad, lo que curiosamente provoca que Lilith, la representación de la maldad de Vegapunk, comience a llorar de felicidad. Llegando a la recta final de este frente abierto, tras ver a Zoro pedir explicaciones acerca de los Serafín y no recibir al menos de momento respuesta alguna, vemos a Stussy informar a Shaka que ha aplicado Kairoseki tanto en Kaku como en Lucci, lo que Shaka no solo agradece con palabras, sino que también invitándole a huir de Heath en el Thousand Sunny, lo que Stussy acepta más como si de una orden se tratase, escandalizándose un poco Usopp, aunque asume un tono de broma, por ver a Vegapunk invitar a gente al Thousand Sunny sin el permiso de los propios Mugiwaras. Y hablando de los Mugiwaras, Oda nos mueve muy brevemente con Luffy, quien junto a Chopper está buscando tanto a Bonnie como sobre todo a Vegapunk, gritando a los aires que sin él no pueden marcharse de la isla, cuando de repente Oda a través del narrador nos hace llegar una información realmente curiosa, y es que de repente cierto incidente ha ocurrido que ha llevado a que el cuerpo original de Vegapunk haya desaparecido. Con este misterio en pie, Oda nos mueve a un frente abierto completamente distinto, concretamente nos mueve a Sphinx, la isla natal de Shirohige, donde unos niños le están contando a Marco una experiencia atemorizante que han tenido con los marines mientras él no estaba, diciéndoles que siente mucho escuchar eso, que ha tenido que ser una vivienda horrible para ellos, a lo que los niños le responden que no debe de sentirse culpable, que quienes actuaron mal fueron los marines que entraron en la isla con el grito al aire de confiscar el tesoro de Shirohige como si de unos piratas se tratasen, momento en el que Oda nos mete al flashback de dicho evento, el cual comienza con un marine de rango capitán y llamado Ratel diciendo con su arma alzada que si todo el mundo se comporta bien nadie saldrá herido, y añadiendo en forma de amenaza que como este país no está aliado con el gobierno mundial, entonces la ley no se aplica aquí, para pasar a explicar que saben que Shirohige dejó un vasto tesoro en esta isla, así que más vale que les digan dónde, ya que oponerse a ello se considerará una rebelión contra el gobierno mundial y por lo tanto una razón por la que ser ejecutado. Amenaza que parece que no sirvió al ver en la siguiente viñeta otra amenaza aún más mayor por este mismo capitán de la marina, en esta ocasión dirigida a uno de los niños que en el presente le están contando esta historia a Marco, y la cual consistía en matarles uno a uno frente al resto hasta que finalmente alguien lo largue, amenaza que tampoco sirvió, tal y como podemos ver en este flashback al el hermano de ese niño ponerse delante de él y decirle a Ratel que en esta isla no hay nada de lo que habla. Pero antes de dispararle, una anciana que andaba por ahí le dice al marine que son unos monstruos, que debería de darles vergüenza no tratarles como seres humanos solo por no pagar el tributo al gobierno mundial. Ofensa que Ratel se lo toma de manera tan personal como para que mientras dice que es muy valiente por su parte hablarle de esa manera cuando Marco no se encuentra alrededor, ordena a sus subordinados que agarren a la anciana y se prepara para dispararle. Pero justo antes de poder hacerlo, de repente Weevil aparece diciendo que dejen en paz la isla natal de su padre, y golpeando a todos los marines que tenía enfrente con tantísima fuerza como para estamparles contra la pared más cercana. Y por si esto no fuese suficiente para temer su monstruosa fuerza, los marines ahí presentes se dan cuenta que si Weevil se encuentra ahí, significa que ha acabado con el escuadrón entero que la marina mandó para atraparle tras la abolición de los Shichibukai, lo que genera tanto miedo en los marines como para que corriendo volviesen a su barco, y con estos marchándose de la isla y por lo tanto con Weevil quedando como salvador de esta, es como volvemos al presente. Con el comentario de Marco de que ese hombre entonces es un héroe y que se alegra mucho de que todos se encuentren bien, cuando de repente Miss Bakin aparece para decirle que la historia no termina ahí, situación que Oda aprovecha para presentarnos oficialmente a la madre de Weevil, antigua miembro de los Piratas de Rocks, científica autoproclamada y gorrona de Mats, Miss Buckingham Stussy, confirmándosenos así lo que muchos sospechábamos en el anterior capítulo, que Miss Bakin y Miss Buckingham Stussy son la misma persona.
Pero centrándonos más en este capítulo, vemos cómo le informa a Marco que tras todo lo mencionado previamente, Ryokugyu apareció y se llevó a su hijo, echando por tierra todos sus esfuerzos, pasando a pedirle a Marco, aunque más como si de una orden se tratase, que traiga de vuelta a su hijo y que ya de paso también le entregue el tesoro de Shirohige. Momento en el que empieza a llorar por tener una genuina preocupación por lo que a su hijo le puede pasar, respondiéndole rápidamente Marco que agradece mucho que su hijo salvase a la aldea, pero que él tampoco es que pueda hacer mucho con respecto a Weevil, respondiéndole de vuelta si acaso no puede hacerlo porque sigue sin creerse que Weevil sea hijo de ella y de Shirohige, que si necesita una prueba para ello, solo hace falta que le pregunte a Vegapunk. Pero en lugar de mostrarnos a Vegapunk, Oda de repente nos mueve con Kizaru, quien recordemos que iba rumbo a Egghead en barco y que de hecho se encontraba muy cerca de la isla, y quien en tono mucho más directo y nervioso de lo normal, le está preguntando a un subordinado si se ha asegurado que el té y las galletas que le van a ofrecer a ese hombre no están envenenadas, confirmándole el subordinado que así es, lo que lleva a que Kizaru se las sirva a este hombre, a quien por curiosidad le pregunta si alguna vez antes se había reunido con el Dr. Vegapunk, confirmándole este hombre que sí, pero tan solo una vez y hace muchísimo tiempo. Aún así debe de decir que considera este incidente uno muy desafortunado. Y con Oda revelándonos que este hombre es uno de los miembros del Gorosei y su nombre, Sanjay García Saturn, revelándosenos así finalmente por primera vez el nombre de uno de los miembros del Gorosei tras haber aparecido por primera vez en el manga hace más de 20 años, es como acaba este capítulo. Vaya locura de final de capítulo, una auténtica locura, ya no solo porque finalmente se nos haya revelado el nombre de uno de los miembros del Gorosei, el cual, por cierto, estoy bastante seguro de que tiene mucha más importancia de lo que cualquier persona sin muchísimo conocimiento acerca de One Piece podría imaginarse. Al fin y al cabo, Oda alguna razón debe de tener para haberse guardado el nombre desde hace tantísimo tiempo, y de hecho ya he estado leyendo algunas cosas por Twitter como que, por ejemplo, el Gorosei traducido no significa simplemente los 5 ancianos o no tiene por qué significar las 5 estrellas ancianas como se estaba traduciendo de manera más habitual, sino que también podría traducirse como los 5 planetas ancianos. Y ahora que hemos visto que uno de ellos se llama Saturno, es una traducción que sinceramente encaja bastante, así que muy probablemente los otros 4 ancianos tengan los otros nombres, los nombres de los otros 4 planetas. Creo que era más cercano a la Tierra en lugar de al Sol, puesto que consideran que esta gente que ha estado investigando que la Tierra sería Im. Y luego si os preguntáis qué pasaría con los otros 3 planetas, pues básicamente son las armas ancestrales. Tenemos a Urano, tenemos a Plutón, si es que le queréis seguir considerando un planeta al nivel del resto, y por último tenemos a Poseidón, que no es un planeta como tal, pero lo que sí que es un planeta es Neptuno. ¿Y qué relación hay entre Poseidón y Neptuno? Pues básicamente que la versión romana de Poseidón es Neptuno, así que de esta manera tendremos completos los 8 planetas si contamos a Im como la Tierra, y también claro tendríamos que contar a Luffy como el Sol, y ya hay gente que está diciendo que se podría contar a Kurohige como la Luna, así que puede que esto quizás solo se quede en un dato curioso y en algo que se haya querido basar Oda para desarrollar la historia, pero es cierto que también cabe la posibilidad de que realmente tenga muchísima más profundidad y este tipo de nombres o este tipo de referencias a planetas y al Sol y a la Luna sí que tengan un impacto muy real en la propia historia de One Piece. Todo eso habrá que verlo, pero bueno, también lo que habrá que ver es qué narices va a pasar ahora mismo en Egghead, porque joder, al fin y al cabo hemos visto cómo uno de los miembros del Gorosei ha salido de Mariejoa y está al lado de Luffy, así que aunque probablemente lo más principal que va a hacer sea tomar control de los Serafín, al fin y al cabo por algo se nos reveló que los miembros del Gorosei son en esa jerarquía quienes más poder tienen sobre los Serafín,
el hecho de que también aparezca ahí, digo yo que tendría que ser para algo más. No creo que Oda desperdicie este momento únicamente para que este Sanjay García Saturn llegue y le diga a los Seraphim: che, veníos conmigo o venga a acabar con todos estos. Sino que, hombre, pues ver algo más, no sé, una muestra del poder que puede tener, o quizás dejarnos claro que no es una persona que sea capaz de pelear, sino que simplemente es una figura política y listo. Yo espero que sí que pueda pelear, y de hecho yo creo que sí que lo puede hacer, porque al fin y al cabo, si nos fijamos en todos los miembros del Gorosei, en su mayoría tienen cicatrices, así que al menos antes eran luchadores, en algún punto de su vida han tenido que luchar. Y ya sabemos que Oda, con el tema de los ancianos en One Piece, no se corta una mierda, y si los hace jodidamente fuertes, y si quiere hacerlos jodidamente fuertes, los va a hacer de esa manera, como por ejemplo tenemos a Garp o tenemos a Sengoku. Así que habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero habiendo aparecido este personaje, ojo con esto. Pero si Oda quiere meter miedo de verdad y quiere hacerlos ver como unos rivales enormes para el final de One Piece, no me parecería una locura que consiguiese matar a Vegapunk, que consiguiese sobrepasar a todos los Mugiwaras y que pudiese acabar con su vida, y que los Mugiwaras de hecho se salvasen no por sí mismos, sino porque alguien les salvase. De hecho, es que recordemos que de momento tiene pinta que este arco de Heath es el arco paralelo al archipiélago Shabondi, que en esa ocasión apareció Kizaru como un rival muy superior a ellos, y fue Kuma el que les salvó separándoles. Así que en esta ocasión puede que sea el miembro del Gorosei el rival muy superior a ellos, aunque en esta ocasión supongo que con respecto a Luffy no habría tanta diferencia, porque al fin y al cabo no debe de quedar tantísimo tiempo como para que se enfrenten a ellos, y que sea alguien externo a ellos quien consiga sacarles de esa situación, llevándose eso sí la baja de Vegapunk. No creo, eso sí, que en esta ocasión se separen y vaya a haber otro time skip, pero bueno, también supongo que cabe esa posibilidad. De verdad, me encanta cuando Oda hace este tipo de cosas inesperadas, que además abre una puerta enorme de posibilidades de lo que puede llegar a ocurrir a un futuro. Me emociona enormemente y me hace querer seguir leyendo los capítulos semana a semana, aunque desgraciadamente justo esta semana no hay capítulo y tendremos que esperar a la siguiente para poder leer el capítulo 1074. Habiendo terminado de hablar del tema importante de este capítulo, quiero comentar más brevemente el resto de detalles que ha dejado este capítulo, como por ejemplo el hecho de qué narices ha pasado con Vegapunk. Aquí creo que tenemos un pensamiento en común la mayoría de los fans, y es que muy probablemente se haya metido en los recuerdos de Kuma de la misma manera que Bonney, para que Bonney no se pierda por ahí y sepa cómo salir, y por eso Oda nos ha dicho que ha desaparecido, porque técnicamente realmente sí que ha desaparecido, y no nos ha mencionado que Bonney también ha desaparecido, porque supongo que si lo hubiese hecho sería demasiado obvio la razón por la cual Vegapunk habría desaparecido. Luego también tenemos el hecho de que el personaje, el capitán este de la marina que aparece en el flashback que los niños le cuentan a Marco, el capitán Ratel, es muy parecido al capitán Nezumi del arco de Nami. De hecho, incluso actuaba de manera bastante similar. Por lo tanto, aunque en teoría no son el mismo personaje porque tienen nombres diferentes, sabiendo que Nezumi significa ratón o rata en japonés y que el otro se llama Rat, pues es altamente probable que se relacionen de alguna manera, que sean hermanos, primos o algo de ese estilo. En cuanto a este flashback también hay otras cosas que hablar, como por ejemplo acerca del tesoro de Shirohige, del cual en verdad tampoco tengo mucho que decir porque no tengo ni la más mínima idea de qué puede ser, pero creo que va a ser como importante, pero a su vez no. Es decir, no va a ser como muchísimo oro, no es un tesoro al que digamos que la gente común podría sacarle valor, sino que va a ser más bien un tesoro que puede tener algún significado para algún personaje en concreto o para algún punto de la obra. Y bueno, hablando también acerca de Shirohige y de ese pasado, cómo no tenemos que hablar acerca de Weevil, y es que en este capítulo, pese a que Miss Buckingham Stussy le diga a Marco
muy convencida que Weevil es su hijo y que si no se lo cree se lo pregunte a Vegapunk. Pese a esto, es bastante irónico que aumenta las probabilidades de que Weevil en verdad sea un clon de Shirohige y que realmente lo trate como su hijo, porque al fin y al cabo puede que haya sido un clon que la propia Stussy ha creado un poco con la ayuda de Vegapunk y quizás por eso no haya salido de manera tan exitosa, pero como ella misma lo ha creado basándose en Shirohige, pues lo considera tanto un hijo tanto de ella como del propio Shirohige. Y bueno, también tenemos que comentar ahora sí, por último, el hecho de que Weevil haya sido capturado por Ryokugyu, porque tiene pinta de que no ha sido derrotado, ya que si nos fijamos bien en la penúltima página del capítulo, cuando Mizubaki nos habla acerca de esto, vemos como Weevil está como lamentando el tener que estar despidiéndose de su madre porque la han capturado. Es decir, en ese momento no está derrotado, si es que puede estar gritándole a su madre. Así que es altamente probable que le hayan amenazado, y sabiendo cómo es Ryokugyu, como le vimos actuar en el final de Wano, pues no sería una locura en lo absoluto pensar que le ha amenazado, por ejemplo, con todo el pueblo, tomando como rehenes a todo el pueblo. Así que ahora hay que ver qué narices va a pasar con Weevil, si realmente le van a llevar a Impel Down y por lo tanto hace que sea aún bastante más probable que volvamos a dicha cárcel y nos reencontremos con muchos personajes, los cuales acabarán siendo liberados, supongo que gran parte de ellos para pelear contra el gobierno mundial, o si alguien le liberará por el camino y Oda decidirá desarrollar el arco del personaje de Weevil por otro lado. Una vez más, cosas bastante imprevisibles y muy abiertas que lleva a que Oda pueda hacer lo que le da la gana, así que, como ya he repetido en varias ocasiones, por mí está más que bienvenido que Oda siga haciendo este tipo de cosas. Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!